El barco fantasma. Habíamos salido de Guararé en la Catalina, pequeño barco de vela de los que hacían el comercio de cabotaje hace unos 30 años con viento contrario, viento del noreste, rumbo a Panamá. Sobre la cubierta habíamos tendido nuestros petates, que serían nuestras camas en los 2 o 3 días que duraría el viaje, según los signos que había en el tiempo. 2 días y seguía soplando norte y seguíamos voltejeando como estábamos ahora, o aún si nos íbamos en travesía, 3 días y nos cogía la calma chicha frente a Chirú. Al ponerse el sol, todos nos habíamos puesto un poco románticos y habíamos cantado, acompañados de guitarras, bellas canciones románticas de la época, como aquella que cantaban Rafael y Germán a 2 voces, que conmovía hasta a los viejos marinos curtidos por la intemperie, el mar y los temporales, como Ñan Vergara, Castillo y Longo. Si yo pudiera tender el vuelo sobre los mares ricos de albores, rasgar las nubes del vasto cielo y en las riberas del patrio suelo colgar el nido de mis amores. Las muchachas también cantaron. Hubo cruces de miradas ardientes y de esbozos de sonrisas prometedoras. Todos veníamos tristes por el fin de las vacaciones, pero a medida que nos íbamos alejando del terruño y cuando ya apenas se divisaba la cordillera central de los Santos como una simple línea azulosa, imprecisa en el atardecer, ya empezaban a florecer nuevas esperanzas y a esbozarse nuevos planes con un cruce de miradas o de sonrisas. Josefina, Flor María, Eufemia, nombres que fuisteis un tiempo inspiración y consuelo de corazones abatidos de colegiales traviesos. Había llegado la noche y el viento seguía siempre contrario, aunque ya era un poco tarde en la estación para que soplara el norte. A cada rato se oía la voz del piloto que gritaba a los de proa: «¡Listos! ¡A viral!» Y repetían aquellos la orden como un eco: «¡A viral! ¡Largo! ¡Escota proa! ¡Largo! ¡Escota proa! ¡Largo!» Y pasaba la botavara por encima de nuestras cabezas y todos empujábamos a un tiempo para ayudarla. Luego se encenaba el viento en la vela y cambiaba ésta de pronto con tan gran fuerza hacia el otro lado que ladeaba el barquito y la punta de la botavara y la de la vela misma se hundían momentáneamente en las agitadas olas. Hubo un rato de silencio, durante el cual solo se oía el silbido del viento en las jarcias y el chapoteo del agua. La noche era oscura, pero muy estrellada. De pronto se oyó la voz de Ñan que decía: «Ahí está otra vez el maldito barco pirata. Ahí se alcanza a ver la luz a estribor». Todos miramos, y unos vieron, y otros no podían ver la luz en cuestión. «Ahora está ahí, más tarde estará a babor, después alante y después atrás. Y vamos a tener mal viaje porque ese barco fantasma es de mal agüero». «¿Qué barco fantasma es ese?», pregunté yo. Y Longo, que estaba cerca, explicó: «¿No sabe usted del buque fantasma que sale por estos mares? Pues sí, señor. Por estas costas sale el fantasma de un barco pirata que naufragó hace mucho, mucho tiempo. Ese barco vino por aquí con un tesoro que enterraron los piratas en alguna parte de estas costas y que nunca se ha podido encontrar. Mucha gente lo ha buscado en las islas de Veraguas y de Chiriquí. Tomás González lo buscó en Isla Iguana, en Cambutal, en las playas de Venado, en Puerto de Vela, y muchos extranjeros lo han buscado por lugares lejanos como la isla de Cocos y las Galápagos y en Punta Burica, pero el tesoro está es por aquí, en estas costas, entre Punta Mala y las costas de Coclé, porque por aquí es donde se ve el barco pirata que lo sale a buscar de noche. Ese barco naufragó por estas costas. ¿Y ustedes creen eso? ¿Que hay un barco fantasma? ¿Y qué más puede ser, pues?», dijo Ñan Vergara. «Todos los marinos, los de aquí de Guararé y de las Tablas, y los de la Villa y de Chitré, hemos visto las luces del barco, de noche, que se le cambian a uno pa'lante, pa' atrás y pa' los lados, y después desaparecen de pronto. Eso no lo hacen los barcos de verdad que navegan por aquí. Todos estamos de acuerdo en que es un barco fantasma y debe de ser el buque de los piratas que vino por estas costas con el cargamento de oro y se hundió después». En tanto, seguían viendo algunos, en lontananza, luces que aparecían y desaparecían, y muchos aseguraron después que, efectivamente, habían visto el barco fantasma.